Bien, hermanos, le damos gracias a Dios, como ya decía, por este momento. Antes de comenzar a lo que es la palabra, la exposición, el mensaje de la palabra propiamente dicho, quisiéramos anunciarles que, bueno, como ya lo sabemos, al final del servicio, cuando hacemos la ofrenda, vamos a tener una reunión de miembros, o sea, los hermanos que son miembros de la iglesia, pues vamos a tener una reunión después del servicio, después que despidamos, ¿verdad? Nos quedamos los hermanos que somos miembros de la iglesia para tener una reunión. Es una reunión de negocio. Cuando decimos una reunión de negocio es para tratar todos los temas, ¿verdad?, que son concernientes con la vida, la administración de diferentes áreas de nuestra vida como iglesia. Y bueno, los hermanos miembros de la iglesia evidentemente tienen voz y tienen voto en cada decisión que tomamos, pues vamos a tener esta reunión. Quisiera también abrirle la invitación a los hermanos que no son miembros de la iglesia y quisieran hacerse miembros oficialmente de la iglesia. Nosotros, la manera que tenemos de recibir a las personas o de aceptarlos a la membresía de la iglesia es precisamente las personas que nos han estado visitando, que nos están visitando, que son visitas, pues hacen una solicitud, ¿verdad? Nosotros deseamos ser miembros de la iglesia, yo deseo ser miembro de la iglesia, y entonces en una reunión de membresía, pues por el voto de los hermanos que ya son miembros, pues son aceptados o no. Entonces esa es la forma, ¿verdad? Y la iglesia valora la vida, ¿verdad?, de la persona que está la palabra es deseando formar parte de la membresía de la iglesia. Nosotros sabemos, la Biblia dice que cuando los hombres de la viña se durmieron, están acá, cuando los de la viña se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces nosotros deseamos, no tenemos, vamos a decirlo así, no tenemos todo el control, no lo podemos tener de si una persona realmente es cristiana o no al momento de recibirlos como miembros de la iglesia. O sea, digo esto porque una persona puede hablar como cristiano, puede, tener apariencia de cristiano y realmente no serlo. Eso, nosotros apuntamos a algunas evidencias en la vida de la persona. La Biblia habla acerca del proceso de santificación y nosotros evaluamos la experiencia de salvación de las personas. Hablamos, miramos. Entonces los miembros de la iglesia, cada uno en particular, pues toma su decisión. Amén. Entonces quería hacer ese llamado de atención a las personas que son visitantes. Tómate el tiempo para ser visitante, pero en algún momento sería bueno que tomaras la decisión de venir a formar parte de la membresía de la iglesia. O sea, creo firmemente que Dios diseñó que nuestra carrera espiritual, nuestra vida espiritual de este lado de la eternidad progrese estando en una comunidad de cristianos. Amén. Todos necesitamos una comunidad de fe, ser parte de una comunidad de fe. Amén. Donde habrán responsabilidades, donde habrán privilegios y bendiciones y donde, ya lo hemos enseñado otras veces, hay toda una serie de bendiciones en la Biblia de ser miembros activos, vivos y vivificantes de una comunidad de fe. Amén. Bien, entonces vamos a pasar a la exposición de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 42. Salmo número 42. Versículo 5. Si alguien me presta su Biblia, por favor. Salmo número 42, versículo 5. Gracias. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El jueves comenzamos
una serie, una miniserie, porque hoy la terminamos, acerca de, le pusimos por título, una mirada bíblica a la depresión. Una mirada bíblica a la depresión. Y decíamos que si deseamos tener una respuesta efectiva entre algunas presuposiciones que compartíamos, algunas cosas que debemos presuponer, es que si vamos a tener una respuesta efectiva a este padecimiento de la depresión en la vida de las personas, debemos hacerlo no desde la psicología, sino desde la palabra de Dios. Amén. No desde la psicología, sino desde la palabra de Dios. Y no estamos, digamos, aseverando, o no estamos sancionando, o no estamos exponiendo este criterio así a la ligera. Estuvimos explicando el jueves por qué no debemos, la razón o las razones por las que no debemos buscar una respuesta efectiva a este padecimiento desde la psicología, sino desde la palabra de Dios. Hoy, evidentemente, no vamos nuevamente a entrar en los detalles, pero los videos estarán en YouTube en estos días. También dijimos que, hablando sincera, objetiva, ¿verdad?, y bíblicamente, tenemos que reconocer que ningún ser humano está exento de sufrir en algún momento de una depresión, de pasar en algún momento por un proceso depresivo, aún los cristianos. Nosotros hemos visto cómo se ha despertado en los últimos años una corriente de hermano, ¿cómo está? Bendecido, y te estás roto por dentro, ¿verdad? Como que es ignominioso, como que es un estigma a nivel congregacional que alguien esté deprimido. Si tú estás deprimido es porque no tienes fe. Y hasta cierto punto es verdad, pero ¿quién me puede decir en este lugar, y hasta cierto punto es verdad, pero quién me puede decir en este lugar que no ha menguado o que no ha flaqueado en la fe en algún momento de su vida como cristiano? Hermanos, todos los que estamos en este lugar en algún momento hemos visto nuestra fe crecer o nuestra fe debilitarse. De hecho, estuvimos aportando la evidencia bíblica en el libro de los Salmos, ¿verdad?, en el libro de Job, de cómo hombres de Dios piadosos, hombres de Dios que tenían comunión con Dios, que gozaban de una comunión con Dios, ¿verdad?, estuvieron padeciendo procesos depresivos, estuvieron pasando por la depresión. Aquí encontramos un ejemplo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Job, dice la palabra de Dios, que decía, mi alma llegó a desear la estrangulación. O sea, fue tan profundo ese proceso, ¿verdad?, por el que él estaba atravesando, que llegó a decir, mi alma llegó a desear la estrangulación. Ahora, ¿por qué debemos tomarnos en serio un tema como este? Hermanos, debemos, decíamos, tomarnos en serio un tema como este, porque un cristiano deprimido es una muy mala recomendación para el evangelio. Un cristiano deprimido es una muy mala recomendación para el evangelio. Imagínate tú, y quiero decirle que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de pasar por un proceso como este que hemos estado explicando. Pero fíjense, hermano, que el hecho de saber que ninguno de los que estamos acá estamos exentos de en algún momento de nuestra vida atravesar por un proceso como esto no nos justifica del mal que le ocasiona al evangelio del Señor Jesús que nosotros estemos atravesando por cosas como esta. Porque, hermano, usted no vive solo en su casa. Usted vive con su esposa, usted vive con su esposo, usted vive con sus hijos. Y cuando su familia lo ve usted meterse bajo la colcha le decimos en Cuba, la colcha,
lo ve meterse bajo la colcha, que no quiere hablar, que no se quiere bañar, que no quiere comer, que usted no tiene deseo de nada. Esas personas que le oyen a usted decir que usted es cristiano, están recibiendo una muy mala recomendación del evangelio y de la fe que usted ha creído y que usted predica. Entonces es una verdad que es una muy mala recomendación. Hermano, tengo que volver a decirlo. Es una muy mala. Es que yo soy humano. Es que yo, sí, sabemos que tú eres humano, pero el evangelio que tú estás predicando es una fe sobrenatural. Bendito Dios, en un Dios que es sobrenatural, que es grandioso, que es eterno, y que en la mayoría de los casos, cuando entramos en situaciones así, son por realidades de incredulidad y de pecaminosidad de nosotros. Y eso comenzamos a verlo en el jueves. Yo sé que esto puede sonar ahora muy chocante. Yo sé que puede sonar muy chocante, pero déjenme que lo volvemos a explicar. Hablamos el jueves acerca, dimos el concepto de depresión. Dijimos que depresión es un espíritu de pesadez o abatimiento constante en nosotros que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, hicimos la salvedad de que cuando hablamos de depresión, no hablamos de esa tristeza pasajera, ¿verdad?, que en ocasiones llega a nosotros por una razón o por otra, porque somos seres humanos y estamos en la tierra, donde hay tantos problemas. O sea, no es una tristeza pasajera, sino una tristeza que se instala en el hombre sin que parezca que va a tener fin. La persona queda sumida indefinidamente en un profundo abatimiento. De eso esto es lo que consideramos depresión. Y estuvimos viendo algunos síntomas. No vamos a entrar en detalles, ya lo hicimos el jueves. Solamente por amor de los que no estaban, vamos a rememorar un poco. Hablamos acerca de llorar con facilidad. Las personas que están deprimidas lloran con facilidad. Por eso el salmista decía: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. También hablamos acerca de la autocompasión. Una persona que está deprimida es muy dada a la autocompasión. Nadie me entiende, nadie me considera. ¿Verdad que sí? Vimos algunos otros ejemplos de esta verdad. Hablamos también de la falta de interés, de motivación y de eficiencia. Una persona que está deprimida pierde el interés, pierde la motivación. No tengo deseos, no me nace, ¿verdad? Hablamos también de un desencanto desmedido de todas las cosas. Un desencanto desmedido de todas las cosas. ¿Para qué? Si no vale la pena nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona decir esto? Un pesimismo desmedido también evidencia, es un síntoma de un proceso depresivo. Retardo psicomotor. Una persona que está deprimida es una persona que habla lento, reacciona lento. Ay, no, es que no. Ay, oye, estás aquí, despierta. Ay, sí, pero no tengo deseo, no me siento bien. Es una persona que camina lento, es una persona que sabe, todo lo hace con lentitud. Hay un retardo psicomotor. También hablamos como otro síntoma, de la perturbación del sueño. Hay personas que se tiran a dormir y se meten bajo la colcha y están el día entero mirando los cuadritos de la colcha. Se despiertan, ¿verdad? Y vuelven de nuevo a dormir. Otras no, otras sencillamente pierden el sueño y no pueden dormir. Hablamos del desarreglo personal en algunas personas. Los hombres pues tienden a dejar de afeitarse. Las mujeres, ay, no tengo ánimo, estoy down, estoy abajo, no tengo ánimos de arreglarme. El desarreglo personal. Y por último hablamos de una tendencia suicida. Las personas que no conocen a Dios, muchos jóvenes en este país se están suicidando. Muchos jóvenes. Hay una tendencia suicida mayormente en la juventud. Pero fíjense que yo le decía que en los cristianos también hay tendencia suicida. No sé si alguna vez has escuchado a un cristiano que dice: ay, Señor, llévame ya porque no soporto esto. ¿Verdad? Señor, acaba de llevarme. Señor, ¿cuándo vas a venir? Y es verdad que es bueno que nosotros deseemos la venida del Señor, pero en el libro de Apocalipsis capítulo 22 no es esa la forma en que la iglesia desea la venida del Señor. Esa tendencia escapista
¿verdad? De salir de los problemas. Decía el salmista: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y descansaría. Entonces, esa tendencia suicida, esa tendencia escapista, bendito Dios, es un síntoma de la depresión. Ahora, también enseñamos que la depresión puede ser un problema orgánico y un problema no orgánico, ¿verdad? Un problema orgánico y un problema no orgánico. Hay personas que se deprimen por un problema hormonal, ¿verdad? Y eso médicamente está demostrado. Las personas que comienzan a tener problemas de la tiroides, ¿verdad? Se deprimen. Las personas, las más, digamos, más comúnmente las mujeres que cuando padecen la menopausia, ¿verdad? Menopausia. Nosotros los hombres padecemos andropausia, no sé si lo sabían, pero las mujeres cuando comienzan a pasar por la menopausia, comienzan a haber cambios hormonales en ellas, ¿verdad? Y entran en procesos menopausia, entran en procesos depresivos. Gracias. Ahora, según algunos estudios que he estado mirando, se cree que solamente el 10% de los casos de depresión en las personas son el resultado de problemas hormonales o de cambios hormonales. El otro 90% son problemas espirituales. Citaba a una revista especializada en psiquiatría, un psiquiatra que no es cristiano, diciendo, lo estuve viendo, este psiquiatra que no es cristiano decía: es hora ya de que nosotros los psiquiatras nos volvamos a nuestro campo, que es la medicina, y que los pastores que son los médicos de las almas se ocupen de lo que es su campo, que es la Biblia. En otras palabras, dejen de tratar de volverse psicólogos. Esto lo dicen los psiquiatras, porque los psicólogos no resuelven el problema. Vayan a la palabra de Dios, que ha sido la herramienta nuestra por siglos, que es suficiente, bendito Dios, con la cual van a poder resolver todos los problemas. Esto lo dijo un psiquiatra que no es cristiano, Entonces, esto nos dice que cuando nosotros callamos, las piedras hablan, ¿verdad que sí? Bien, ahora, vimos algunas causas comunes, muy generales, de la depresión. Hablamos de problemas de temperamento. Hay personas que son introvertidas y otras que son extrovertidas, ¿sí o no? Ahora, dijimos que las personas introvertidas son más susceptibles de entrar en depresiones, Y dijimos también que no debemos confundir introversión con introspección. Una persona introvertida es una persona que no habla, ¿verdad? Que se lo guarda todo, no expresa nada, se queda con todo ahí, se vuelve una tormenta su alma y parece que todo está en paz, pero por dentro las cosas se están derrumbando. Y una persona introspectiva es una persona que es dada a evaluarse constantemente. Y esto, a la luz de la palabra de Dios, es una virtud. La introspección es una virtud. Que nosotros evaluemos nuestras motivaciones, que nosotros evaluemos a la luz, en este caso de la palabra de Dios, las disposiciones de nuestra alma, nuestros sentimientos. ¿Y por qué yo me siento así? Y yo tengo derecho a sentirme así. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esto es introspección. Y la Biblia manda que nosotros los cristianos seamos introspectivos. O sea, nosotros somos dados a juzgar a los otros y a juzgar las motivaciones de otros, pero somos muy poco dados a juzgar nuestras propias motivaciones. Nosotros damos muchas veces por sentado que tenemos la razón. Nosotros damos muchas veces por sentado que tenemos la razón de sentirnos así o de obrar así, lo damos por sentado. Y no nos examinamos o no nos sometemos a un examen minucioso de nuestra conciencia, de nuestras motivaciones y de nuestras actitudes. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe.
Antes de examinar a otros, debemos examinarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es introspección. No debemos confundirlo con introversión. Bien, hablamos de problemas de temperamento, explicamos mucho más, no puedo ahora, porque tenemos algo que ver hoy. Hablamos acerca de la salud física, que puede incidir en nuestro estado de ánimo, ¿verdad que sí? Nosotros somos un espíritu, hermanas, ustedes no son un cuerpo, con todo respeto lo digo. Ustedes son un espíritu que vive en un cuerpo. Nosotros, yo siempre digo que si cuidáramos de nuestro espíritu como cuidamos de nuestro cuerpo, seríamos personas mucho mejores de lo que somos hoy. Somos un espíritu que vive en un cuerpo. Ahora hay una gloriosa, pero a la vez extraña conexión, yo digo indisoluble, a menos que sea Dios quien la disuelva, entre lo que es el alma, y el cuerpo, o entre lo que es el espíritu y el cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, muchas veces el espíritu decae. ¿Verdad que sí? A veces no te sientes, que no me siento bien. ¿Verdad que sí? Y estuvimos demostrándolo por la palabra de Dios. No vamos ahora nuevamente a hacerlo, pero todo estuvo documentado por la palabra de Dios. Y en ocasiones cuando tenemos, cuando estamos pasando por una depresión, llega el momento que nos enfermamos en el cuerpo. Porque hay una conexión entre el cuerpo y el espíritu, y entre el espíritu y el cuerpo. También hablamos de absorber los patrones del mundo. O sea, el mundo tiene valores que el mundo pondera por encima de muchas cosas. La belleza, una mujer cuando no se siente agraciada físicamente, muchas veces se deprime, ¿verdad? ¿Pasa o no pasa? El éxito y la prosperidad financiera, un hombre, ¿verdad? Hay mujeres que tienen que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Yo siempre digo, y esto no es sexismo, esto no es machismo, pero Dios le ha dado a la mujer, al hombre también, pero no vamos a negar, hermanos, que la mujer amamanta. La mujer, bendito Dios, tiene ese instinto maternal. No es que seamos uno de una clase y otro de otra clase, pero no somos iguales, somos distintos. Amén. Porque ahora se habla de que somos iguales. Sí, somos iguales en dignidad. En dignidad somos iguales, pero biológicamente somos distintos, hermano. Lo somos. Entonces, decía que el mundo ve a una mujer que se quedó en casa criando a sus hijos como una... No, esta no es una mujer de éxito. La mujer de éxito es esa que anda con el portafolio, ¿verdad? Con una computadora sentada en una oficina. Esa mujer ejecutiva es la mujer que el mundo tiene como una mujer de éxito. Yo quiero decirles en el nombre del Señor que el mayor privilegio que Dios le ha dado a una mujer y a un hombre en este caso, mi mayor éxito no es levantar esta iglesia para Dios. Mi mayor éxito es que mis hijos sean levantados para Dios. Gloria a Dios. Y ustedes lo saben porque nos conocen. Nosotros prestamos especial atención, tiempo y dedicación en nuestros hijos. En ocasiones faltamos en alguna responsabilidad y las delegamos en otras personas porque no podemos dejar atrás a nuestros hijos. No lo podemos dejar, es nuestro primer deber delante de Dios. Y si tenemos éxito en eso, no me interesa en qué otra cosa no tenga éxito, porque Dios me ha dado una familia para levantarla para Él. Entonces, cuando no nos vemos en esos cánones de esos, digamos, de éxito que el mundo reconoce, pues nos deprimimos. La felicidad. ¿Qué dice el mundo? ¿A qué vinimos a esta tierra? Vinimos a esta tierra a ser felices. No, hermanos, no vinimos a esta tierra a ser felices. Y eso no significa que hayamos venido a ser infelices. Lo que significa otra cosa. Cuando digo que no vinimos a esta tierra a ser felices, lo que estoy diciendo es que vinimos a esta tierra a la luz de la palabra de Dios para vivir para la gloria de Dios. Amén. Y la mayor felicidad del hombre es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Entonces, si te toca y me toca servir para la gloria de Dios en áreas que el mundo no va a reconocer mucho, no me voy a deprimir, porque los estándares del mundo no son los que marcan mi conducta, no son los que marcan mis decisiones, o no son los que marcan la forma como yo veo la vida.
el catecismo menor, hermano, esto es lo que le daban a los niños en Inglaterra en ese tiempo. El catecismo menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es una pregunta. Y yo quiero decirles, hermano, la iglesia evangélica no enseña de esta manera. Enseñamos muy poco de esta manera. Y yo estoy pensando, hermano, cuando estoy hablando de esta manera, no estoy hablando de doctrina ahora. De lo que estoy hablando es de que yo creo que la iglesia católica, aún cuando tiene todos esos desvaríos doctrinales, que sabemos que son aberraciones doctrinales, hay una forma de enseñar que es catequizar. ¿Verdad que sí? Y la iglesia, después de la reforma, los primeros siglos se dedicaba a catequizar a sus miembros. Eso es bíblico. Nosotros nada más que nos vemos para venir al culto y para comer, nada más que para eso. Y si le decimos al hermano: yo quisiera pasar un ratito, un momentito en la semana contigo. Bueno, pastor, déjame ver. Es importante. Y yo se lo dejo así, que nosotros como iglesia que estamos surgiendo, desarrollemos un sistema de enseñanza personal, tú a tú. ¿Cuál es? Mire cómo se le enseñaba a los niños en aquel momento. Según la confesión, el catecismo menor de Westminster. ¿Cuál es el fin ulterior del hombre? Un niño de 4 años. El fin ulterior del hombre es glorificar a Dios y vivir para Él eternamente. Gloria a Dios. Bendito Dios, qué clase de enseñanza es esa. Que nuestros hijos sean enseñados así. Entonces, absorber los patrones del mundo puede traer como resultado un estado depresivo. Y por último vimos el jueves un contexto marcadamente hostil. Personas que sufren bullying en la escuela, ¿verdad? Y se deprimen, algunos hasta se suicidan, ¿verdad? Y estuvimos viendo, estuvimos entrando en esto, un contexto marcadamente hostil. Y la respuesta que los hombres de la Biblia le daban a la depresión cuando venía a sus vidas como consecuencia de un contexto marcadamente hostil. Me ha rodeado cuadrilla de malignos, decía David. Pero luego, bendito Dios, daba una respuesta bíblica. Entonces yo quiero decirles, bendito sea el Señor, de la manera que les dije el jueves, que todas estas usualmente son causas indirectas de la depresión, no son causas directas. ¿Y por qué no son causas directas? Hermano, porque está demostrado bíblicamente que lo que nos causa la depresión no son los problemas que llegan a nuestra vida, sino la forma como nosotros reaccionamos a los problemas que nos llegan a nuestra vida. La depresión es el resultado de reacciones y formas de pensar pecaminosas en nosotros. Estamos hablando en casos donde la depresión no es por un problema hormonal, ¿verdad? No es por un problema hormonal. El 90% de los casos, cuando no es por un problema hormonal, es el resultado de reacciones y formas de pensar pecaminosas en nosotros. Entonces vamos a demostrarles esto que acabo de decir. Pastor, ¿es pecado deprimirse? Bueno, yo lo que voy a decir es que en la mayoría de las veces la depresión es el resultado de reacciones y formas de pensar pecaminosas en nosotros. Hermano, nosotros tenemos que tener claro esto. Hay un pecado remanente en el creyente todavía, y hasta que esto corruptible no se vista de corrupción, tendremos que luchar con sentimientos mezquinos, tendremos que luchar con sentimientos egoístas, tendremos que luchar con celos, tendremos que luchar con sentimientos que son pecaminosos. A lo mejor usted no, porque usted es un ángel, no sé cómo el Señor no se lo ha llevado, pero yo que soy un pecador, tengo que luchar con sentimientos de este tipo todos los días. Entonces vamos a ver cómo enfrentar bíblicamente la depresión, y a la vez que vamos a ver cómo enfrentar bíblicamente la depresión, estaremos implícitamente demostrando que las depresiones muchas veces son como resultado, bendito sea el Señor, de reacciones pecaminosas en nosotros.
Vamos a ver 3 formas de salir de la depresión o de evitarla. ¿Les gustaría saberla? Amén. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Amén. Primeramente, vamos a Génesis capítulo 4, versículo del 4 al 7. Aquí tenemos a un hombre que se deprimió. El primer hombre que la Biblia dice que se deprimió, Caín. Mira lo que dice la Biblia. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ustedes conocen la historia. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Cuando la Biblia dice que se ensañó, se puso triste, se enojó, ¿verdad? Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, fíjense que le está diciendo, si bien hicieres, eso significa que Caín hizo mal. Y sabemos que hizo mal. ¿No serás enaltecido? ¿No te sentirás bien? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Aquí tenemos a un hombre que la Biblia enseña que fue a presentarle una ofrenda a Dios. ¿Están acá? Y su hermano también fue a presentar una ofrenda a Dios. Pero el problema es que la ofrenda que él le presentó a Dios no fue del agrado de Dios, y la ofrenda que su hermano le presentó a Dios sí fue del agrado de Dios. Hermano, qué fácil hubiera sido para Caín, que tenía la oportunidad de regresar, de arreglar el error que había cometido y hacerlo bien. Qué fácil hubiera sido para Caín no deprimirse, no ponerse celoso, no entristecerse, sino virar, decir: esta no es la ofrenda, pues vamos a hacerla correctamente, vamos a enmendar nuestro error, vamos a arreglar las cosas y presentar entonces una ofrenda que fuera agradable a Dios. Pero eso no fue lo que hizo. La Biblia dice que se ensañó en gran manera, decayó su semblante y terminó haciendo ¿qué cosa? Matando a su hermano. Matando a su hermano. Entonces mi pregunta es, ¿qué fue lo que produjo que Caín terminara haciendo lo que hizo y cayendo en este estado depresivo? Bendito Dios, que le llevó a hacer mal. Porque fíjense bien, nunca un estado depresivo te lleva a hacer bien, te lleva a hacer mal. La Biblia dice: el pecado está a la puerta. Cuando tú estás deprimido, el pecado está a la puerta. ¿Qué fue lo que lo llevó, hermano? Que Caín no actuó movido por lo que era correcto hacer, sino movido por sus sentimientos. Entonces aquí tenemos el primer principio. Nunca actúes cuando tú te sientes mal, cuando tú estás en una depresión, o estás para caer en una depresión, o te pasó algo que no te gustó, que te afectó. No actúes motivado por tus sentimientos, sino por lo que sabes que es correcto hacer. No actúes motivado por tus sentimientos. Hermano, ¿cuántas veces tenemos una discusión con una persona y tenemos que arreglarnos con esa persona y viene alguien y dice: pero es que no tengo deseo, es que no me nace, ay no tengo ánimo? Cuando tenga ánimo lo hago. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Por qué razón? Porque somos dados a actuar. Hermano, escúcheme bien. Hermano, esto es medicina para su vida. Usted va a un psicólogo y le cobran por ir. Bueno, aquí la medicina es gratuita, a mí me cobran. Bueno, el psicólogo nunca me ha cobrado porque nunca he ido. Yo voy a la palabra de Dios. Esto es de gratis que se le está dando, por gracia. Así que tómelo en el nombre del Señor, hermano. Tómelo. Esto es vida para usted. Hermano, ¿qué le pasa que hace 3 semanas que no lo veo? Ay, pastor, es que no tengo deseo. Cuando tenga deseo voy. Mi pregunta es, imagínense que usted se está muriendo, está enfermo, tiene una enfermedad y está muriendo. No tiene deseo. Cuando me sienta mejor voy a la iglesia. Eso lo decimos muchas veces. Y yo siempre digo: ven acá, cuando tú estás enfermo, físicamente tú esperas a sentirte bien para ir al médico. Te vas a morir. Si tú esperas a estar sano para ir al médico,
te vas a morir. Precisamente el médico es para cuando no estás sano. No tiene sentido que vayas al médico cuando ya estás bien o cuando te sientes mejor. Tú vas al médico sí o sí, no importa cómo te sientas, así te sientas morirte, tú arrastrándote vas para el médico, porque el médico es la persona que está capacitada para ayudarte. Tú no vienes a la iglesia cuando tú te sientes bien, cuando tú actúas solamente movido por tus sentimientos. Cuando tú actúas solamente movido por tus sentimientos, siempre actúas mal. Siempre actúas mal. Siempre actúas mal. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En Proverbios 28, 26. Vaya conmigo a Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Hermano, esto no es para usted. Usted es un ángel del cielo, esto es para mí. Yo me estoy predicando a mí mismo hoy. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, ¿qué cosa es sabiduría? Mi hijo siempre me dice, papá, yo soy de los más inteligentes de mi aula. De verdad que él tiene esa capacidad y siempre... que primero termina, yo le digo, pero mira, yo tengo que decirte una cosa, eso a ti no te sirve para nada si no tienes otra cosa que te voy a decir ahora. Yo conozco gente que son intelectualmente geniales y están locos, tienen vidas destruidas. Yo conozco catedráticos que están divorciados, sus hijos no quieren saber de ellos, y yo pregunto, ¿este es un hombre sabio? Es inteligente, ya sé que es inteligente, es sabio. ¿Qué cosa es sabiduría? La sabiduría es la capacidad de aplicar a nuestra vida el conocimiento. Un inteligente que no es sabio es necio. Yo te voy a poner un ejemplo. Usted está muriendo. Te picó una serpiente. Están acá. Te picó una serpiente, te estás hinchando. Tienes el antídoto en tu mano. Lo tienes en tu mano. Dice, yo soy inteligente. Yo estoy muriendo, soy inteligente. Se va a morir un inteligente. No se va a morir un inteligente, se va a morir un necio. Ábrelo y tómate lo que es el antídoto. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ¿de qué te sirve saber si no puedes aplicar correctamente de modo provechoso a tu vida y a los que te rodean lo que sabes? Conocimiento es esto, información. Sabiduría es la forma de aplicar a nosotros mismos esa información. ¿De qué sirve que yo les predique todos los días aquí si mi vida y mi casa es un desastre? Entonces no podemos, hermano, no sé acá, pero en Cuba la mayoría de las medicinas son amargas. Pero quiero que le diga una cosa, y no estoy haciendo ahora propaganda de mi país, saben que no, pero yo me traje las duraginas, que las dipironas de allá, esas son amargas. Y uno no tiene deseo de dispararse una dipirona de esas. Pero son necesarias. Entonces, el deber, cuando estamos deprimidos, el deber en ocasiones es amargo, pero es necesario. Dice la palabra de Dios, el que confía en su propio corazón es necio. Hermanos, no confíes en tu propio corazón, porque es necedad. Mas el que camina en sabiduría, el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, dice, será librado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bien. Un consejo que quiero darte. Cuando estés deprimido, no dejes que tu alma te hable. Háblale tú a tu alma. No dejes que tu alma te dé consejos. Dale tú consejos a tu alma. Salmo 42:5. Le dice el salmista a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él no escucha la voz del alma. Hermano, la voz del alma es: no lo mires más, no te merece. La voz del alma es: ya estás cansado de que te hagan lo mismo, piensa un poco en ti. Esa es la voz del alma. Pero ¿cuál es la voz que nosotros tenemos que darle a nuestra alma? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Entonces no dejes que tu alma te hable. Háblale tú a tu alma. Hermano, cuando un creyente está enfrentando un problema, el creyente nunca, óigame bien que voy a decir esto 3 veces, nunca te preguntes, ¿cuál es tu sentimiento al respecto? ¿Cuántos han ido psicólogos aquí alguna vez? Los psicólogos, y tú le explicas a un psicoanalista, y tú le explicas qué te está pasando, y él te dice, ¿y tú cómo te sientes al respecto? Miren, eso nunca lo haga. Porque si usted no va a actuar motivado por sus sentimientos, cómo tú te sientes, entonces no es importante. Lo importante no es cómo tú te sientes, lo importante es lo que tú tienes que hacer, lo que la palabra de Dios dice que tú debes hacer. Imagínate que tú, hermano, es que Dios prende a los sabios en la necedad de ellos mismos. Imagínate que tú vas al médico y te tienen que inyectar una Duralgina, hermano. La última vez que me inyectó la Duralgina me desmayé. Una Duralgina o una penicilina. Ay, hermano. Yo dije, cuando yo vi aquella aguja y a la enfermera haciendo así, yo perdí el conocimiento, de verdad, lo perdí. Y cuando vi en sí, dije, ay, me dormí. Mi esposa me dice, no te dormiste, te desmayaste y vomitaste. Imagínate que de pronto tú vas con un problema y el médico te dice, te tengo que poner una Duralgina. ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? ¿Cómo te sientes? Eso no es trascendente. Si te la quieres poner o no te la quieres poner, no es trascendente. Te la tienes que poner. ¿Se dan cuenta cómo la psicología, hermano, es un absurdo? No. Y fíjense, no voy a dejar de ponderar el hecho de que la psicología como estudio, registra el patrón de comportamiento de los hombres. Y en esto, la psicología aplicada a los negocios, por ejemplo, hay estudios de mercadeo, ¿verdad que sí? Pero en lo que es cuestiones de salvación, déjenme decirlo con Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de los hombres. Amén. Solo el evangelio tiene el poder de salvar, hermano. Solo el evangelio. Entonces, cuando un creyente está enfrentando un problema, el creyente nunca debe preguntarse, ¿cuál es mi sentimiento al respecto? ¿Cómo yo me siento en todo esto? Sino, ¿qué yo debo hacer? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. No cómo me siento, sino qué debo hacer. Ay, el pastor me trató mal, no me trató bien. Yo sé que se equivocó. El problema no es ahora cómo tú te sientes. El problema es lo que tú debes hacer. Y lo que tú debes hacer es llamarme y decírmelo. Y confrontarme con amor, con ese mismo amor y respeto con que yo te confronto a ti. Amén. Tú también lo puedes hacer. Amén. Amén. Ahora, la pregunta no es ¿cómo yo me voy a sentir mejor? Miren, quiero que me miren un momentito. Tengo algo que confesarles. Yo he pasado en mi juventud por momentos tan duros en la iglesia. Yo he pasado por momentos muy duros en la iglesia. ¡Duros! Me han pasado cosas en la iglesia que no me pasaron en el mundo. Si hay alguien que viene aquí por primera vez a una iglesia, perdón. Pero no somos ángeles los que estamos aquí, somos pecadores. Somos pecadores salvados por gracia. Y yo iba en mi coche para la iglesia. ¿Están acá? Iba en mi coche para la iglesia, deseando no llegar. No sé si alguna vez te ha pasado. Deseando no llegar. No tengo deseo de ir. Ahora, ¿me permiten decirle algo? Pasar por un terreno de fútbol y decir, esa gente son más felices que yo porque están haciendo lo que quieren. Están jugando fútbol porque quieren. Yo ahora tengo que ir para la iglesia y no quiero ir. No tengo deseo de encontrarme con esa gente. La pregunta no es
¿cómo me voy a sentir mejor? La pregunta es, ¿cómo va a ser más glorificado Dios en mí? Esa es la pregunta de un creyente. Escúcheme, si tú no tienes eso en tu corazón, tú no eres cristiano. Yo no soy cristiano. Ay, perdóneme, hermano. Usted es una persona que viene a la iglesia tratando de ser feliz, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es uno que ha quedado enamorado, que ha quedado prendado de la hermosura, de la gloria del Señor Jesús, que sabe que vive, que tiene que vivir para Él, que no hay otra cosa más gloriosa, más feliz que vivir para la gloria de ese Dios. Es esa persona, bendito Dios, que ha encontrado un tesoro en el campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Es esa persona que dice con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es esa persona que dice, bendito Dios, todo lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida para ganar, por amor de Cristo. Bendito Dios, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios por la fe. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejo lo que está detrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces la cosa no es cómo yo me siento mejor. Muchas veces haces las cosas por sentirte mejor, pero no haces las cosas por la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo reaccionamos pecaminosamente en medio de nuestras depresiones? Santiago 1:25 dice, mas el que mira, fíjate, estamos hablando de no reaccionar por emociones o por sentimientos, sino reaccionar por principios, por sentido de deber. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, díganme algo que sea más desgastante que criar. No hay nada más desgastante que criar. Yo a Harry con 5 meses en una ocasión lo miré así y le dije, ¡ah! No es que le grité, no sé si me entienden, pero cuando tienes ese dormir que ya no es más, a esa hora se levantan a las 3 de la mañana, ¡guau! ¡Guau! No hay nada más desgastante que criar. ¿Y por qué no dejamos de criar? Porque no funcionamos cuando amamos. No funcionamos por sentimiento, funcionamos por deber, funcionamos por principio. ¿Qué dice en Isaías capítulo 32, versículo 16 al 18? Y habitará habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Tengo que ir un poco más adelante. Ay, hermano. Rápido. Y habitará. ¿Qué tiempo tengo predicando? 1 hora. No, ¿cómo que 1 hora? Mira ahí a ver qué tiempo tengo predicando, por favor. 48. 48 minutos. Tengo 10 minutos para dejarlo ya. ¿Puede ser? 48 más, sigue. No, que ya algunos ancianos de la iglesia me llamaron la atención con verdad. No. Y Santiago 1:25 dice, Isaías 32, 18 dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mire esto, hermano, mire esto. Mire esto, qué precioso está. Dice, y el efecto de la justicia será paz. Escúcheme bien, no puede haber paz si no hay justicia. ¿Usted me está escuchando? Para que haya paz, tiene que haber justicia. La única fórmula que nosotros tenemos para hacer arroz con leche es arroz, leche y azúcar. Y canela. El arroz con leche no lleva espaguetis, hermano. No lleva pollo. Es arroz con leche. Es arroz y leche. Y canela. Y un pedacito de limón. Un pedacito de limón. Ay, hermano, cuando hagan alguno por ahí, inviten. ¿Estamos acá? Sí. Entonces, tú no puedes echarle pollo y sacar un arroz con leche. Si quieres arroz con leche es todo lo que ya dijimos. Entonces, la labor
el efecto de la justicia es paz. Cuando tú echas justicia en la olla, lo que sacas es paz. ¿Y qué es la depresión? Falta de paz. ¿Cómo vamos a salir de la depresión? Haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es justo. Hermanos, la Biblia nos dice: maridos, sientan amor por sus mujeres. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es diferente. Aunque no lo sientas en oraciones. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces no funcionamos por deseo, funcionamos por amor. En segundo lugar, ya vimos lo primero, que muchas veces funcionamos por deseos, funcionamos por sentimientos y no funcionamos por deber. Jesús estaba en Getsemaní y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Qué tristeza tan grande, que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de agua. Pero ¿qué dijo? Pero no se haga, gloria a Dios, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En segundo lugar, debemos desarrollar, no es que lo vamos a tomar de un día para otro, pero hay que trabajar en eso. Debemos desarrollar una forma bíblica de pensar respecto al yo. Debemos desarrollar una forma bíblica de pensar respecto al yo. Déjenme hacerles un cuento. Hubo un hombre que se llamó Alfred Adler, un psicoterapeuta austriaco, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Y tuvo luego un discípulo que se llamó Abraham Maslow, un estadounidense que fue uno de los principales exponentes de la psicología humanista en el siglo XX. Tanto le damos a la psicología humanista. Voy a darle de nuevo. Ambos postularon con mucha aceptación, tristemente, en su tiempo, que la salud mental depende en todo caso del sentimiento de autorrealización. ¿Eso no te suena muy común? Ellos decían: la persona que se siente autorrealizada es esa persona que siente que las metas de su vida están alcanzadas y sus necesidades están cubiertas, y desde esa cima de bienestar y realización es desde donde el hombre en realidad puede comenzar a preocuparse un poco por los demás. En otras palabras, tienes que amarte y preocuparte por ti mismo primero para luego poder hacerlo por otros. Bueno, eso es primera vez que ustedes lo escuchan. O lo venimos escuchando. Eso es lo que nos vende el mundo todo el tiempo. ¿Y sabe qué da a luz eso? Personas centradas en sí mismas. ¿Usted sabe por qué? Porque nunca vas a terminar de sentir que están cubiertas todas tus necesidades. Porque cuando más tienes, más quieres. Ahora, lo triste de esto es que esto no se quedó en el campo de la psicología, sino que este pensamiento ha terminado permeando la teología de algunos hombres muy aceptados en el mundo cristiano, en nuestra generación. Muy aceptados en el mundo cristiano en nuestra generación. No voy a decir nombres. Pero uno muy conocido decía hace poco, lo voy a citar textualmente, en una conferencia apostólica, decía: el amor a ti mismo, mire esto que suena, entonces la gente, cuando aquí empieza a estar bonito, ¡ay, qué bonito! ¡Y unción! El amor a ti mismo es ese prerequisito y el criterio de nuestra conducta hacia nuestro prójimo. Sin amor a ti mismo no puede haber amor hacia tu prójimo. Decía también: nuestra habilidad de amar a Dios y de amar al prójimo está limitada por nuestra habilidad de amarnos a nosotros mismos. No podemos amar a Dios más de lo que amamos a nuestro prójimo. Y no podemos amar a nuestro prójimo más de lo que nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuántos errores implícitos hay? Vamos, ¿cómo le dicen aquí? A la cebolla, ¿cómo se le dice? Vamos a pelar la cebolla. ¿Me vienes a pelar la cebollita esta? ¿La puedo pelar? Que sea María la cebolla.
¿Qué dice? Que sea amarilla la cebolla, no de la roja. De las amarillas que se pegan más rápido. La roja. Qué inteligente tú eso. Vale. Va a llorar. Bien, hermano. Los que dicen esto se basan en una escritura que mal usan siempre. Mateo capítulo 22, versículo 36 a 39. Vamos rápido, hermano. Mateo 22, 36 a 39. Mira lo que dice. Maestro, le pregunta a alguien, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Recuerden que ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos extraen este pensamiento de la suposición de que el Señor está mandando a que nos amemos a nosotros mismos y luego amemos a nuestro prójimo, lo cual no es lo que dice ahí. Esto tiene algunos problemas. Primer problema, son dos grandes mandamientos lo que el Señor da aquí, no tres. El Señor no dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. No es lo que dice ahí. Y no dice, amarás a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. Entonces, en esta interpretación, el mandamiento más grande no es amar a Dios. Mírenlo, sea objetivo. Pues yo no puedo amar a Dios hasta que no ame al prójimo, y no puedo amar al prójimo hasta que no me ame a mí mismo. Entonces, en esa interpretación, el mandamiento más grande es ámate a ti mismo. ¿O me equivoco? Hermano, dejando un poco el escuchar a la persona que está, gloria a Dios, aleluya, sin pensar en lo que está, sin reflexionar en lo que él se me está diciendo. A ver, yo te voy a escuchar. Pero no dice gloria a Dios. No, porque te estoy escuchando. No sé si me estoy haciendo entender. Pero alguien que me ayude a predicar. No, el Espíritu de Dios te ayuda a predicar porque yo te estoy escuchando. Porque yo quiero escucharte. Yo vine a sentarme a escuchar algo de parte de Dios que bendiga mi vida. ¿Cómo debe ser interpretado Mateo capítulo 22, versículo 37 y 39? Primeramente, este texto debe de ser interpretado a la luz de todo el tenor de las Escrituras. Tú no puedes agarrar un texto y sacarlo del tenor de las Escrituras. ¿Qué cosa es el tenor de las Escrituras? No es un cantante que hay en las Escrituras. No, el tenor de las Escrituras son las enseñanzas generales de las Escrituras. Es una forma que se dice a tenor de las Escrituras, a tenor del Código Penal, a tenor de la Constitución. ¿Ves? A tenor significa, o sea, en consonancia con el resto de la enseñanza de material que se está citando. Entonces, a tenor de las Escrituras, debe ser interpretado este texto a tenor de las Escrituras. O sea, la forma de tú interpretar este texto no puede contraponerse al resto de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Hermano, no los estoy cansando, ¿verdad que no? Ya. Bien. Entonces, ¿cómo voy a interpretar este texto? Por su contexto y por el tenor de las Escrituras. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe qué? Yo he encontrado gente creyendo ser más inteligente que Dios. Voy a buscar el reino de Dios para que el Señor me conceda todas las cosas que le estoy pidiendo. Pero en realidad la mente está en todas las cosas que le está pidiendo. Y le estoy comprando el favor de Dios de buscar el reino de Dios para que el Señor me dé las añadiduras. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, es con todo nuestro corazón. Desear con cada fibra de nuestro ser que el reino de Dios se establezca, que la gloria de Dios sea vista y sea conocida por medio de mi vida. Eso es buscar el reino de Dios. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es el mandamiento de la Biblia? Amarte o negarte. Hermano, yo no voy a quitar de la vista el hecho de que Dios nos ha dado un instinto de conservación.
Y la Biblia dice que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Amén. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando aquí aborrecer significa amar menos. Amar menos, y luego lo vamos a ver. Bueno, nunca he visto una persona que dice, está deprimido y dice, mira cómo dice muchas veces: yo vivo para la gente, ni siquiera pienso en mí, mira cómo me pagan. ¿Cuántos han visto eso alguna vez? Nadie ha escuchado eso, yo nada más. Hermano, ¿qué le pasa que estás triste? Es que yo vivo para la gente, pastor. Yo ni siquiera pienso en mí. Y mira cómo me pagan. Yo siempre le digo, si tú no pensaras en ti, no estarías triste ahora. ¿Sabes por qué estás triste? Porque mira cómo te pagan. Entonces sí piensas en ti. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué dice Lucas, capítulo 14, versículo 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Aborrecer a nuestro padre? No, miren, vamos, cuando hay una porción de la escritura que nos ofrece problemas, tenemos que compararla con las otras escrituras de la Biblia que nos pueden aportar ideas paralelas. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 38 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí. Entonces detente un momento. Recuerden que estos orientales eran intensos en su forma de hablar, ¿verdad que sí? Pero entonces Mateo lo explica mejor. Cuando dice el que no aborrece, luego Mateo dice el que ama a padre o madre más que a mí. En otras palabras, aborrecer es amar menos. ¿Qué dice ahí? Ama a tu padre y a tu madre. Pues la Biblia lo enseña, que es el primer mandamiento, hónralo. Pero no lo ames más que a mí. Tú amas tu vida, pero no la ames más de lo que me amas a mí. Hermanos, quiero que se detengan un momento y quiero que escuchen esto ahora. La vida del hombre no es un fin en sí mismo. Hermano, cuando la vida del hombre es un fin en sí mismo, esa es una vida pecaminosa. Yo no vivo para vivir. Yo no vivo para mí. Sino que es el medio que Dios te ha dado para glorificarle a Él. Dios te ha dado una vida en esta tierra para glorificarle a Él. Dios te ha dado la oportunidad de glorificarle a Él. Y déjeme decirle algo más. No importa si te ven o no te ven, Dios te ha traído a esta tierra a glorificarle a Él. Piensen, a mí hay una enseñanza de las flores que marcó mi vida para siempre. Usted se ha dado cuenta cómo las flores del monte, donde nadie las ve, y allá tenemos un hermano que trabaja en el monte, donde nadie las ve, también salen en la mañana con hermosos colores. ¿Sí o no? Y yo digo, ¿y este para qué se puso el vestido ese si nadie va a ver? Metida en el monte, a la mañana sale y a la tarde se seca. Quiere decir que cuánto derroche de color perdido, porque ningún hombre lo va a ver. No, ese no es el pensamiento de las flores. Las flores se engalanan en la mañana, aunque en la tarde mueran, para la gloria de Dios. Aleluya. Para la gloria de Dios. Entonces no importa si te ven o no te ven, tú eres para la gloria de Dios. Tu vida es el instrumento, tus días, tu respiración, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Es el instrumento que Dios te ha dado para hacer para la gloria de Él. Amén. El valor de la vida del hombre es su utilidad en glorificar al Creador. Hermanos, detrás de toda depresión, o de casi todas las depresiones, yace una sobrepreocupación por uno mismo. Le voy a decir las palabras más comunes de un deprimido. A mí, mí mismo, yo, conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese es mi sentimiento, son mis sentimientos. Es mi valor. A mí siempre me pasa lo mismo. ¿Sí o no? Yo no merezco esto. Conmigo no debiera ser así. Mi
mí mismo, a mí, yo, conmigo. Es mí. Es una sobrepreocupación por uno mismo. ¿Cómo debemos interpretar ama a tu prójimo como a ti mismo? El Señor no te está mandando a que te ames. El Señor tampoco está reconociéndolo como algo bueno. El Señor está diciendo, de la misma manera que tú te amas a ti mismo, que ya lo haces, que no te lo he tenido que pedir. De esa manera que piensas en ti, piensa un poco más en tu prójimo, y piensa un poco más en Dios. Eso viene por default. Default se le dice cuando la computadora trae, viene ya de fábrica, por realidad de nuestra herencia pecaminosa de Adán. Nos preocupamos desmedidamente por nosotros mismos. Les voy a dar un ejemplo y con esto termino. Mire. Se me quedó otra cosa, hermano, pero vamos a dejarlo para el jueves. ¿Le parece? Vamos a dejarlo para el jueves. Mire, ¿ustedes recuerdan que la mujer de Abraham era estéril? ¿Recuerdan que era estéril? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sarai. Sarai. Sarai antes, sí. Y Dios le dice, mira, yo quiero sanar a tu mujer, pero tengo que cambiarle el nombre. Con ese nombre no la puedo sanar. Esa es la visión mía. Le tengo que poner Sara, con un sonido gutural. Sara. Entonces, en el original hebreo, en el castellano lo que hicieron fue cambiarle la I del final, Sarai, y ponerle una H, Sara, con ese sonido gutural de los hebreos. Bien, en el original hebreo, la I corresponde a una yod. ¿Y sabe qué significa? Mano cerrada. Mano cerrada. Entonces, le quitan la yod, que significa mano cerrada. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Cristo dijo, Elí, ¿qué dijo? Dios mío, porque casi todas las palabras, o el pronombre posesivo en el hebreo está marcado por la desinencia yod, que es precisamente la I del español, del castellano. ¿Vale? Por ejemplo, cuando el Señor dice Elí, debiera decir él, que es Dios, pero no dijo Dios mío, Elí, porque la yo marca en la desinencia del pronombre posesivo. Es cuando nosotros decimos mi vida, mi dinero, mi familia, mi esposo. Por eso es que Sara, cuando se llamaba Sarai, significaba mi princesa. Y Dios dice, mira, mientras sea tuya, no la voy a bendecir. Hermano, es importante que tú entiendas que Dios no bendice lo tuyo, Dios bendice lo de Él en ti. Amén. Dice, no la voy a llamar más Sarai. No la puedes llamar más Sarai, llámala Sara. La Hed en el hebreo significa darse, ofrecerse, entregarse. Entonces el misterio es que ya Sara no era mi princesa, sino la princesa que se ofrece, la princesa que se entrega, la princesa que se da. Entonces mientras tú sigas viviendo tu vida como es tuya, vas a ir diciendo lo que es. Pero cuando tú le entregues tu vida a Dios, y entregarle tu vida a Dios significa no actuar por sentimientos, sino actuar por el mandato de Dios. Entregarle tu vida a Dios significa no amarte a ti mismo desmedidamente, sino amar a Dios y amar a tu prójimo, como ya te amas a ti mismo. Entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Vamos a orarle al Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos. Te pido perdón, Señor. Perdóname. Por todas esas veces que hemos actuado motivados por nuestros sentimientos y no por nuestro deber. Lávanos en tu sangre, Señor. Derrumba en nosotros ese imperio del yo. Derrumba ese imperio del yo, Señor.
y establezcas el reino del amado Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos a dejar de estar centrados un poco tanto en nosotros y a centrarnos en ti, en tu gloria y en lo que es mejor para nuestros hermanos, para nuestro propio. No hablamos de olvidarnos de nosotros, porque no nos olvidamos por ese principio que tú has depositado en nosotros cuando nos creaste, ese instinto de conservación, Señor, que es saludable, pero que el pecado distorsionó. El pecado distorsionó el original sentido, ¿verdad? El original principio e instinto de conservación que Dios puso en nosotros. El pecado lo distorsionó. Y ahora, si no es para mí, no es para nadie. Perdónanos, Señor. Como esposos, ayúdanos a pensar más en nuestras esposas, en nuestros hijos. Como padres, como hermanos en la iglesia, como cristianos, pensar un poco más en ti, Señor. Esto tiene que cambiar, hacer que cambien en nosotros muchas cosas. Dejar de concebir nuestra vida como un fin en sí mismo y comenzar a verla como el instrumento que Dios nos ha dado para hacer para la gloria de Dios. Entonces, eso va a significar que tendremos por necesidad que buscar espacios de la semana en nuestra vida para hacer algo más por ti, para orar, para leer las Escrituras, para estar en la iglesia siempre que podamos. No vamos a faltar al trabajo, porque sería faltar a ese principio de que debemos trabajar y ocuparnos con nuestras manos en nuestro negocio. Tampoco vamos a faltar, a quitar de la vista que un trabajo que nos tome los 7 días de la semana es un trabajo que nos priva de la oportunidad de hacer algo por lo que realmente he sido puesto en esta tierra. Vivir para tu gloria. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacerlo Señor, con diligencia. Vamos a hacerlo no actuando por sentimientos, sino por principios. Pero vamos a no perder de vista que nuestra vida no es un fin en sí mismo, que nuestra vida es una herramienta que tú nos has dado para tu gloria, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Quiero que